Asaja Almería ha presentado su balance de campaña hortícola, en la que destaca que ha sido un año agrario marcado por grandes diferencias, ya que por un lado se encuentran los buenos resultados de la campaña temprana para la práctica totalidad de los productos y en el lado opuesto el resultado de la primavera, marcado por la crisis de precios en cultivos como el calabacín fundamentalmente y de melón y sandía aún por acabar, pero que ya dejan unas pérdidas que podrían superar los 75 millones de euros. Como ya sabéis, la campaña hortícola en la provincia acaba de terminar y nos queda a la espera de la campaña al aire libre, que como todos sabéis, pues empieza en estos días o en los próximos días, ¿no? Tenemos que decir, desde Asaja tenemos muy claro que ha sido una campaña no muy fácil para el agricultor, fundamentalmente por los precios que hemos tenido durante toda la campaña y por la inestabilidad que hemos tenido por varios factores que luego os comentaremos. Quiero empezar a decir que la campaña, pues si nos vamos a noviembre, pues tuvimos una campaña bastante mala, sobre todo en precios. Acordaros de los precios que teníamos en el mes de noviembre en pepino, en berenjena y en tomate. Acordaros que tuvimos que hacer reivindicaciones en el campo y tiradas simbólicas de productos de pepino a consecuencia de ese pico de producción que tuvimos en aquel momento y fue un problema bastante considerable por parte de todos estos agricultores, sobre todo pepino, pero también tengo que decir en berenjena y tomate. Luego llegó la campaña de invierno y primavera y como todos sabéis, el calabacín fue otra hortaliza en el cual pues también tuvo bastante tiempo y bastantes meses donde tuvo una cotización bastante inferior de los costes de producción que el agricultor en la provincia de Almería tiene. Acordaros que nosotros decíamos que se estaba vendiendo calabacín durante todo el mes de marzo y abril y parte de mayo a una media de 10-11 céntimos, con lo cual pues también fue un malestar para todos estos agricultores porque vieron que en esa campaña también de invierno-primavera pues tuvieron también muchos problemas y no les generó lo que tendría que haber regenerado esta hortaliza. Y bueno, acordaros también, y es lo que hemos finalizado con la campaña de primavera de melón y sandía, y bueno, nosotros también desde Asaja lo hemos dicho, acción nefasta, el agricultor ha cotizado estas dos frutas a un precio de unos 15, 18, 20 céntimos y esto pues no puede ser, ¿no? El agricultor ha perdido mucho dinero con esta cosecha de primavera. Nosotros tenemos una estimación hecha que la campaña de primavera de melón y sandía posiblemente los agricultores han perdido sobre 75 millones de euros. También os voy a dar otro dato. Tenemos estimado por el Servicio Técnico de Asaja que la hectárea de melón ha tenido unas pérdidas de 3.500 euros y posiblemente la variedad del melón amarillo posiblemente se acerque muy cerca a los 6.000. Igualmente, la sandía también ha tenido unas pérdidas de más o menos unos 6.000 euros, con lo cual estos agricultores, que la mayoría de ellos coincidieron con la primera cosecha de pepino en el que tuvieron pérdidas y con la segunda cosecha de primavera que han hecho melón y sandía, que también han tenido pérdidas. Pero claro, hay que tener en cuenta que no todo el mundo ha sacado una rentabilidad que refleje esos precios medios. Quiero decir que hay momentos de la campaña en los que han sido buenos precios, que han coincidido en muchos casos, porque no son medias ponderadas, han coincidido en muchos casos con una bajada en la producción en cuanto al número de kilos, porque se nota mucho. Y esto lo que viene a confirmar es la inestabilidad y los dientes de sierra que hay en las campañas. O sea, cada vez son más inestables las campañas en hortícolas y cada vez más la incertidumbre que tiene el agricultor. Primero, en cuanto a se están produciendo campaña tras campaña, por ejemplo, pues fenómenos atmosféricos que vienen pues, a distorsionar lo que es la producción, eso por una parte.
Estamos viendo cómo el hecho de que productos como el tomate esté teniendo esa evolución nos preocupa mucho porque puede arrastrar otras producciones, como puede ser el calabacín, como ha pasado también con la sandía, o como puede ser el caso del pimiento, que también tenemos producciones extracomunitarias, como puede ser Marruecos y Turquía, con lo cual nos preocupa que esa tendencia de esos tres productos se vaya generalizando al resto. Hay una tendencia al alza, muy al alza en el tema de los costes de producción, que casi siempre cuando se dan los balances no se habla, pero es cierto que un 25% en las últimas tres campañas supone mucho. Y, evidentemente, a nivel de sector, nos preocupa la tendencia en los mercados. Quiero decir, hay que prestar mucha atención a lo que demanda el mercado y, sobre todo, el poder tener mercado a los que dirigirnos. Me refiero a poder tener contratos, poder tener precios, poder cambiar un poco el sistema que se está teniendo hasta ahora en cuanto a la comercialización y el poder darle un poco de seguridad al agricultor. Más o menos la preocupación que hay en ese sentido, ¿no? El pimiento sigue siendo el líder del campo almeriense. Por el contrario, el precio medio del tomate cae un 15% respecto a la campaña anterior. El momento más crítico fue en el mes de febrero, con un precio de apenas 35 céntimos, coincidiendo con el incremento de las exportaciones de Marruecos. La competencia de terceros países, hay que tener en cuenta que estamos en un mercado global. Nadie va a cerrar las puertas de entrada de productos, evidentemente, pero sí que es cierto que se puede trabajar en ese sentido. Y en el sentido de poder trabajar es que cuando hay acuerdos con terceros países hay que pedir el cumplimiento escrupuloso de esos acuerdos. Primera parte. Dentro de ese cumplimiento, evidentemente, está el control de fronteras, el control fitosanitario y la reciprocidad, que no se está teniendo en cuenta. Eso por una parte. Con lo cual eso vendría a frenar un poco lo que son las importaciones y la competencia, entiéndase una competencia desleal, porque cuando hablamos de competencia en los mismos términos no habría ningún problema. Por otra parte, debe de haber un cambio de tendencia en el sistema de comercialización ayudado. Tenemos nuestras esperanzas puestas en la ley de la cadena, que venga a regular y venga a controlar el que no se produzcan prácticas comerciales desleales o prácticas por debajo de los costes de producción. Y luego, claro, hay que seguir una planificación en función de la demanda del mercado. Quiero decir, si nosotros tenemos un mercado en el que se nos está demandando un determinado producto de una determinada manera, tenemos que hacer esa planificación en función del mercado que se tiene. Es muy importante el seguir una planificación estricta, pues para no encontrarnos con que ha pasado, por ejemplo, en este caso este año con el melón y la sandía, no encontrarnos en que una vez que está la producción hecha, pues no tiene venta. Entonces, es muy importante el seguir esa planificación. Y luego, evidentemente, a nivel de competencias ministeriales, pues hace falta seguir avanzando en una modernización del campo, en ser más competitivo en cuanto a lo que son estructuras y tener una mayor competitividad. Pero hay que tener en cuenta que esa exigencia y esa mayor competitividad que tenemos que hacer parte de tener una sostenibilidad económica, y para conseguir esa sostenibilidad económica se tienen que contener esos elevados costes que estamos teniendo y además se tiene que tener una regulación de un mercado que dé al agricultor unos precios razonables para seguir pudiendo ser competitivo.